Bienvenidos todos otra vez a esta segunda escuela para padres. Como de costumbre, cuando pensamos en una escuela para padres, a veces decimos, pero ¿qué va uno a aprender o qué nos pueden enseñar en una escuela para padres, no? Les comentaba la otra vez que tuve la experiencia de tener en un auditorio personas con muchísima más edad que yo y con muchísima más experiencia en esto de educar y criar hijos. Y pues por supuesto era el reto mucho mayor porque pues ante la experiencia hay que tener respeto, ¿no? Pero por supuesto no hablaba de acuerdo a mi experiencia como padre, o no solo de acuerdo a mi experiencia como padre, sino a los principios que Dios dice que nosotros debemos seguir para tratar de hacer lo mejor posible en esta tarea de ser padres. Y en honor a la verdad, todo esto se complica cada día más. Se está complicando cada día más. Los que ya tenemos hijos adolescentes, bueno, como que decimos, ¿qué será? ¿Qué será lo que viene, no? Pero pienso en los que tienen bebés, ¿no? Los próximos años, ¿cómo serán? Y bueno, es tremendamente retador poder educar y crear hijos, ¿no? Entonces, vamos a orar y damos inicio a esta escuela de padres de esta noche. Señor, queremos agradecerte porque has sido bueno con nosotros y hoy nos disponemos a conversar y quizás recordar o aprender algunas cosas que tú nos recomiendas y nos mandas para que podamos criar a nuestros hijos. Ante tantas dificultades hoy, ya tu palabra advierte y nos da soluciones a problemas que hoy estamos padeciendo. Por eso queremos agradecerte porque tu palabra es veraz, sobrepasa todas las épocas y todas las temporadas, siempre está vigente y en ella podemos conseguir la herramienta adecuada para educar a nuestros hijos. Gracias por los que han podido llegar hasta este lugar. Si hay alguien que viene en camino, Señor, tráelo en paz y en bendición también. Te damos muchas gracias en Cristo Jesús. Amén. Bueno, miren, ¿qué tal les parece ese título, Guerra de Influencias? ¿Creen ustedes que estamos librando una guerra o una batalla entre las redes sociales y la familia? ¿Qué creen ustedes? Sí, ¿verdad? Parece que sí estamos librando una guerra. Casi todos los ámbitos de la vida hoy se manejan a través de las redes sociales. Casi todos los ámbitos de la vida. Usted necesita pasar una hoja de vida, probablemente tiene que enviar por Facebook o por Instagram o no sé, Telegram, alguna otra red social, puede enviar su hoja de vida. Ofertas de empleo a través de redes sociales, informaciones importantes, bueno, un montón de cosas, todos los ámbitos de la vida, casi todos los ámbitos de la vida se están moviendo hoy a través de redes sociales. Hace 20 años que íbamos nosotros a imaginar que eso iba a ser así. Había que preparar una hoja de vida, ponerse una corbata bien presentaditos e ir a entregarla, ¿verdad? Ahora solamente hay que enviar vía correo electrónico o a través de las redes sociales. Empleos, entretenimiento a través de redes sociales, educación, podemos conseguir un montón de artículos educativos a través de las redes sociales, cosas que son buenas, ¿verdad? Incluso hasta religión podemos nosotros conseguir a través de las redes sociales. Quiere decir que las redes sociales se han constituido en una herramienta valiosa, casi indispensable para la sociedad. Casi indispensable para la sociedad. ¿Qué pasaría si no tuvieras WhatsApp hoy? ¿Cómo sería nuestra comunicación? Casi que en este momento no podríamos imaginar
¿Cómo sería nuestra vida si no tuviésemos WhatsApp? ¿Cómo pudiéramos nosotros comunicarnos? ¿Cómo sería la vida si no tuviésemos un perfil de Facebook? ¿Quiénes tienen perfil de Facebook acá? Casi todos. Hace algún tiempo una persona dijo, si no existe en Facebook, entonces no existes. De hecho, parece que la embajada norteamericana para tratar de evaluar de alguna forma los candidatos a las visas, en ocasiones han recurrido a echar un vistazo a perfiles de redes sociales. A veces en trabajos o en empleos para contratar a alguien, echan vistazos a perfiles de redes sociales para ver qué tal, ¿no? Entonces, alguien dijo una vez, si no está en Facebook, entonces no existe. Cuando necesitamos buscar a alguien, ¿qué hacemos? Vamos a ver por el nombre, buscamos por Facebook a ver si aparece, ¿verdad? Y es una manera de investigar. Entonces, fíjense cómo han estado avanzando las redes sociales durante todo este tiempo. Sin embargo, también las redes sociales se han convertido en el principal recurso de distracción y de destrucción de las personas, de destrucción del carácter, de destrucción de personalidad de las personas. Miren, no sé si han escuchado los retos que a veces salen por redes sociales. ¿Sí? Hay algunos retos inofensivos como echarse un balde de agua fría, grabar un video echándose un balde de agua fría, ¿verdad? Y etiquetando a una persona para que sea la próxima en hacer el reto, hasta, comentábamos con mi esposa, acerca de retos en los que se dedican a decir, bueno, me voy a desaparecer por tantos días, voy a darme por desaparecido tantos días, para, no sé qué clase de reto puede hacer, qué diversión pueda tener, pero cosas así como retos incluso de poner en riesgo la vida, como envenenarse, tomar pastillas, hacerse daño. Bueno, hay un montón de retos que ahora, sobre todo con los jóvenes, con los adolescentes, a través de las redes sociales. Entonces podemos ver las dos partes. Las redes sociales como una herramienta, un recurso que es importante, casi indispensable hoy para el crecimiento, para que la sociedad pueda avanzar, pero también se constituye en una herramienta que puede ser destructora. Las redes sociales en sí mismas entonces no son malas. Vamos a dejar eso claro, porque a veces decimos, no, esas redes sociales son del diablo, esas redes sociales son del demonio, y resulta que no es del todo cierto. Entonces, desde esa premisa podemos decir que el peligro de todo esto es que los padres hemos poco a poco perdido la influencia sobre nuestros hijos y se la hemos cedido o nos las han ganado las redes sociales. ¿Por qué? Por alguna razón las redes sociales terminan siendo más influyentes, más determinantes que nosotros en nuestros hijos. Entonces, de a poco hemos perdido esa influencia y en ellas, en las redes sociales, pueden ver tanto cosas buenas como también toda clase de ideologías, toda clase de corrientes de pensamientos que pueden ser destructoras o pueden modificar el sistema de convicciones de una persona. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con eso. Es una realidad. Entonces, pero vamos a ver, ¿qué es la influencia? Miren, la influencia es el poder de una persona o de una cosa, o sea, de algo, para determinar o alterar la forma de pensar o de actuar de alguien. Eso es lo que se define como influencia. Entonces, cuando hablamos de guerra de influencias, estamos hablando de la lucha o la guerra que hay entre el sistema o las redes sociales y los padres para poder determinar la forma de pensar o de actuar, especialmente en este caso de nuestros hijos. ¿Qué me dirían ustedes o ustedes se sentirían cómodos
con que sus hijos, la forma de pensar o de actuar de sus hijos estuviese totalmente determinada por lo que ven o lo que escuchan en redes sociales? Es incómodo y peligroso, muy, muy peligroso. Entonces, de eso se trata la influencia. Y miren cómo estamos. ¿Quién influencia a tus hijos? ¿Alguno de ustedes conoce? ¿Alguien me puede dar el nombre de alguno de ellos? Esos son influencers. ¿Alguien lo sabe? Voy a hacer un... hermana. Mr. Beast. Hermana está en la onda. Mari, dime los nombres de ellos, ¿sabes? Todos. A ver. Tengo que estar al día. Mr. Bean, Auronplay, Luisito Comunica y Ibai. Bien, ahí está. Son influencers. 3 latinos, no mentiras, español, 2 españoles, norteamericano y mexicano. 2 españoles, mexicanos. Bien. Esos son influencers. Pastor, ¿usted conocía alguno de ellos? ¿Alguno de esos influencers? Ok. Latina. Sí, bien. Ahora, no estoy diciendo necesariamente que ellos sean una mala influencia, ¿bien? Solamente que son, pues, influencers, ¿sí? Son influencers, ¿bien? Normalmente hacen contenido, vamos a decir, inofensivo. Pero esos son personas que si usted no los conocía y usted le pregunta a sus hijos, yo le puedo asegurar que por lo menos uno o un par de ellos va a conocer. Sobre todo si tiene hijos después de 9 años, es posible que conozca ya a algunos de estos influencers y muchos más. Bien, solamente no me cabrían las diapositivas para poner la foto de todos los influencers que existen hoy. Entonces, pero le puedo asegurar que sus hijos sí los conocen. De hecho, esto me los ayudó a buscar María Ángel. Así que sí los conocen. Veamos algo, miren. Algunos datos con respecto a la influencia de las redes sociales. El 75% de los colombianos tiene algún perfil en redes sociales. Bien sea Facebook, Instagram o de todas las demás que hay. Bien. Del 100% es posible que ese 25% que falta es porque hay personas que no tienen acceso a internet o son bebés. Bien. Pero ahí la gran mayoría tiene algún perfil en redes sociales. Veamos otra cosa, dice, en promedio los colombianos permanecen 3 horas al día en redes sociales. Escuchen, en promedio los colombianos permanecen 3 horas al día en redes sociales. Y usted dirá, pero poquito. No es poco, no es poco. Saque la cuenta, si usted trabaja 8 horas, ¿sí? Usted llega a las 6 de la tarde a su casa, póngale las 3 horas que tarda en redes sociales, pues ya tiene ahí, duerme 8 horas, por lo menos, entonces ya van 16 y 3 ahí son de las 24 horas, ya tiene allí casi todo ocupado. De manera que 3 horas es bastante, es bastante. Hay un dato que no coloqué allí, pero pudiera ser algo relevante también. De ese porcentaje, la mayoría son damas, son mujeres. Por alguna razón las mujeres tienen mayor inclinación al uso de redes sociales. La vida social de los adolescentes se fundamenta en el uso de redes sociales. La vida social de los adolescentes se fundamenta en el uso de redes sociales. Es decir, los adolescentes en su mayoría fundamentan su vida social o la mayoría de sus amigos los conocen a través de redes sociales, ellos se relacionan a través de redes sociales. Por eso es que usted ve en la mayoría de las personas que usan redes sociales terminan siendo adolescentes, jóvenes, ¿no? Porque allí es donde fundamentan su vida social. ¿Cómo fundamentábamos nosotros nuestra vida social? Bueno,
Yo tengo 41, hace 20 años, un poquito más, nosotros íbamos a jugar fútbol, íbamos al parque, ¿verdad? Nos reuníamos en la esquina, así era que socializábamos, ¿verdad? Ahora no hay que salir de la casa, solo con el teléfono, a través de las redes sociales, hacemos amigos y así, esa es la manera en que nuestros hijos están socializando. Socializando. La siguiente, el 100% de la música, escuchen esto, el 100% de la música que escuchan los niños y adolescentes posee un mensaje claro y además es aceptado por ellos. ¿Se acuerdan que antes nos decían, no escuche Escaleras al Cielo porque tiene un mensaje subliminal, ¿verdad? Y si la pone al revés, dice no sé qué cosa y Satanás y no sé qué más, ¿verdad? Porque nos decían que tenía, no sé si eso era cierto, pero yo creo que toda la música que usted ponga al revés dice cualquier cantidad de cosas. Pero lo que sí es verdad es que hoy la música tiene un mensaje claro, excepto la de Bad Bunny. Yo nunca he entendido qué dice, pero la música tiene un mensaje claro. De hecho, hoy los chicos escuchan abiertamente acerca de sexo y drogas, sin ningún disimulo a través de la música. No hay censura musical legal. La gente puede ser que lo diga y lo censuren, pero si lo canta y se vende, entonces no hay problema. Y los jóvenes, nuestros hijos, están escuchando ese mensaje, pero eso no es lo más grave. Lo más grave es que ese mensaje es aceptado por ellos. Usted escucha toda esta música, especialmente la de reggaetón, que denigra muchísimo acerca de la mujer, pero usted escucha o usted ve cómo las mujeres cantan esas canciones, o las chicas, las jovencitas, con los ojos cerrados, ¿no? Y bueno, el lenguaje, de hecho, es inapropiado 100%, pero lo escuchan y lo aceptan. Lo aceptan. Recuerden que dijimos que la influencia era la capacidad de algo o de una persona de determinar la forma de pensar o la conducta de alguien. Y los chicos están escuchando música con un mensaje claro y además están aceptando el mensaje. No tienen ellos creen que es inofensivo o sencillamente les gusta lo que escuchan. ¿Bien? Los usuarios de las redes sociales en su mayoría buscan aceptación, afecto y compañía. Y esto también es triste, porque la gran mayoría de las personas que está usando redes sociales está en busca de aceptación, de afecto, de compañía. ¿Y esto por qué pasa? Porque el sistema nos ha envuelto en una rutina de trabajo, produzca, logra tus sueños, que no tenemos tiempo para nuestros hijos. No damos afecto a nuestros hijos, no damos compañía a nuestros hijos. Y entonces, en su mayoría, nuestros hijos están buscando aceptación, afecto y compañía a través de las redes sociales. ¿Por qué estamos en esa esfera, en ese círculo? ¿Bien? Entonces, ellos están buscando aceptación, afecto, no solamente los jóvenes, ¿no? Hay un montón de gente que hay problemas de autoestima graves a nivel mundial. Graves. Y las redes sociales se han convertido en el lugar perfecto para poder conseguir compañía, aceptación, encajar. ¿Por qué? Porque en mi casa no me entienden. Pero en las redes sociales consigo una comunidad como yo, que no me pone límites, me acepta como soy, no me pone fronteras, no tengo normas allí, solamente me expreso, soy lo que quiero ser. Esa es la forma de pensar
de la gran mayoría de las personas que usan redes sociales. Bien, entonces, ¿ven cómo estamos? Ese es el panorama en el que nos encontramos y esto indica que el sistema está librando una sutil y silenciosa batalla en contra de la familia. El sistema está librando una sutil y silenciosa batalla en contra de la familia. Entonces, nosotros decimos que, bueno, pareciera que fuera inofensivo, pero hay un problema bien fuerte y bien grave con esto. ¿Cómo sabemos que esto, que es una batalla? ¿Cómo sabemos que es una lucha? Miren, vean esto. Nuestros hijos hoy respetan más a sus amigos que a sus padres. Nuestros hijos respetan hoy más a sus amigos que a sus padres, a su comunidad, a su círculo, ¿verdad? Lo respetan más que a sus padres. Porque las redes sociales están ejerciendo influencia, están determinando la forma de pensar incluso de ellos. Entonces, ellos respetan hoy, en su mayoría, por supuesto, más a sus amigos que a sus padres. Nuestros hijos tienden a confiar más en sus amigos. Sabemos que tenemos un problema grave cuando nuestros hijos tienden a confiar más en sus amigos. Las cosas, cómo se sienten, la conocen primero sus amigos, entre comillas, y no sus padres. Porque en esa comunidad se pueden expresar sin reproche. Sin reproche. ¿Bien? Las redes les dan una sensación de seguridad y libertad. Bien, por eso, por lo mismo que decimos que nadie los está criticando, sencillamente los aceptan tal cual son y no hay ningún problema allí. Son más obedientes a los mensajes recibidos en las redes que a los mensajes recibidos por sus padres. Entonces, por eso es que vemos esa lucha de ¿por qué no me haces caso? ¿Por qué si te dije que hicieras esto no lo hiciste? Te dije que no estaba bien hacer esto y sin embargo lo hiciste. Porque en contraposición de tu mensaje, están escuchando otro mensaje a través posiblemente de redes sociales donde le está diciendo, no hay problema, hazlo, ese eres tú, sé libre, exprésate, no hay ningún problema con lo que estás haciendo. Recuerden que, como dijimos la vez pasada, estamos viviendo en una sociedad que tiene los valores relativos. Lo que para mí es bueno, para la otra persona no necesariamente sea bueno. Para lo que para mí es malo, para mis hijos es posible que no sea malo, sino sencillamente es otra manera de ver la vida, es otra manera de ver el mundo y está bien. Entonces, estamos librando una batalla porque nuestros hijos, en su mayoría, a veces son más obedientes a los mensajes recibidos en las redes que a los mensajes recibidos por sus padres. Si usted se está sintiendo identificado con algunas de estas cosas y así de alguna de estas maneras está actuando su hijo, entonces ya sabe que está librando una batalla y que no puede hacerse a un lado, ni tampoco puede quedarse de brazos cruzados, porque va a terminar de perder cualquier tipo de influencia sobre su hijo. Y a veces decimos, traemos, pastor, aquí le traigo a este muchacho para que él hable con él porque no sé qué le pasa. No sé qué le pasa a ese muchacho, no quiere hacer caso. Todos los días hacemos el devocional en la casa, pero él no quiere. Casi que le doy con la Biblia en la cabeza, pero no quiere, ¿verdad? Lo obligo a ayunar, pero no sé qué es lo que tiene. Entonces, andamos en esa historia y es posible que lo que pasa es que nos hemos cruzado de brazos o estamos ignorando que hay una lucha muy grande entre el sistema a través de las redes sociales y yo. Y yo me quedé en cómo me educaron a mí
y resulta que el sistema avanzó un montón y entonces el sistema sabe bien qué es lo que le gusta o cómo influenciar a nuestros hijos. Interesante eso. Las respuestas a este problema los conseguimos consultando a Dios. Definitivamente. Miren, ¿quién podrá ayudarnos? Yo le dije a María Ángel, ¿qué imagen podemos conseguir? Papá, todos son mayores, ahí todos van a saber quién es el Chapulín Colorado. Así que, ¿quién podrá? ¿Se acuerdan? Cuando decían, ¿y ahora quién podrá defendernos? A veces andamos así, ¿quién nos puede ayudar? ¿Y ahora quién puede defendernos? Tenemos un lamentable problema con la psicología moderna y es que todo ahora es aceptación. Yo no estoy en contra de la psicología, me parece que es una herramienta muy importante. Creo que Dios nos dio o le dio al ser humano la inteligencia y la capacidad para estudiar la forma, la conducta de las personas, pero no puede hacerse solo desde el punto de vista científico y humano, sino que necesariamente hay que incluir a Dios para poder entender la conducta del ser humano, porque es creación divina el ser humano. De manera que el ser humano no puede de manera unilateral tratar de entenderse a sí mismo si no toma en cuenta a Dios, que fue el creador. Entonces, el gran problema de la psicología moderna es que hoy pareciera ser todo aceptación. Entonces, llevamos a nuestro hijo, se está volviendo rebelde, tiene conductas que no nos parecen correctas y resulta que lo llevamos y déjelo, que él está construyendo su identidad, está descubriendo su identidad, déjelo que se relacione con el entorno. Bien, y entonces resulta que pues algunas de estas personas no colocan límites a ese tipo de construcción de la identidad ni de las relaciones. Entonces, déjelo que se relacione con quien quiera para que él defina quién es. Y resulta que eso no es así. Nosotros conseguimos nuestra identidad basados en nuestro creador, en quién somos, porque Dios nos creó. Y esto no tiene nada que ver con que si es cristiano o no es cristiano, es que todos somos creación de Dios. De manera que la única respuesta para esa influencia o para contrarrestar esa influencia es consultar a Dios. No hay otra forma. Y entonces aquí es donde nosotros necesitamos enfocarnos y entender que el tema con la educación y la influencia que yo debo ejercer sobre mis hijos es un asunto serio, pero además es un asunto espiritual, que no podemos delegárselo al Instagram porque no tiene nada de espiritual, que no podemos delegárselo a Facebook, ni podemos delegárselo a Telegram, ni a no sé qué otras redes sociales puedan haber, porque no tenemos certeza de que consigan las orientaciones adecuadas para construir o para conseguir su identidad de forma correcta. Solo a través de la escritura, solo a través de que ellos entiendan quiénes son, que nosotros entendamos cómo hacer para mostrarles a ellos quiénes son, influenciar en ellos de verdad, determinar su manera de pensar, su carácter, su conducta, para que ellos puedan descubrir quiénes son de acuerdo al parámetro correcto y espiritual. Entonces vamos a consultar al Señor con eso, y yo quiero proponerles 4 cosas que son importantes para ejercer verdadera influencia sobre nuestros hijos. La primera tiene que ver con, mire, Dios te dio hijos para que influyas en ellos. Hay otra escuela de padres que se llama Padres para qué. Así, ese es el título, Padres para qué, y trata acerca de cuál es la razón de ser padres. Y aquí hay un pequeño adelanto. Dios te dio hijos para que influyas en ellos. No solamente para darles educación, ni para darles ropa, ni para darles celular, ¿no? Sino para influir en ellos.
Por eso la Biblia nos dice lo siguiente: papá y mamá, si usted quiere influir realmente en sus hijos, es necesario que entienda que usted tiene que ser un buen ejemplo a seguir. Usted tiene que ser un buen ejemplo a seguir. El apóstol Pablo escribió en 1 Corintios 11:1, algo que para mí es impactante. Es un versículo corto, pero es bien impactante. El apóstol Pablo escribió: sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Y pareciera ser una declaración arrogante del apóstol Pablo, pero no lo es, sino demuestra al contrario una rendición profunda de la vida del apóstol Pablo hacia Cristo. Por eso él escribe: sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. La principal o una de las principales influencias que usted y yo podemos colocar o hacer en nuestros hijos es el ejemplo. No cualquier ejemplo, sino tal como lo dice el apóstol Pablo: sed imitadores, hacer que ellos puedan imitarnos, pero lo que ellos vean en nosotros sea el resultado de lo que nosotros imitamos de Jesús. No del resultado del libro que leí o de la experiencia que tuve criando a los otros dos o al otro, sino que sea el resultado de lo que yo he aprendido imitando a Cristo. Creo que uno de los errores más grandes que cometemos los padres es que hemos seguido ciegamente el concepto ese que dice que nadie nos enseñó a ser padres, o no hay un manual para ser padres. Los niños no vienen con un manual debajo del brazo. Y resulta que sí vienen con un manual, no literalmente debajo del brazo. Y sí tenemos un manual para ser padres que se llama la Biblia. Entonces, la primera influencia que usted y yo tenemos que tener en cuenta es que necesitamos ser ejemplos buenos ejemplos para nuestros hijos. Y el apóstol Pablo dijo: sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. El apóstol Pablo no dijo: sed imitadores de mí, que yo he andado por todo el mundo, que yo he sido una persona buena, que yo no me he equivocado mucho. El apóstol Pablo dijo: sed imitadores de mí, porque yo imito a Cristo. Si nosotros no imitamos a Cristo, créame que no hay mucha diferencia en qué influencia recibe su hijo, si de las redes sociales o suya. Es necesario que usted y yo imitemos. ¿Qué significa imitar a Cristo? Esa es una buena pregunta. ¿Qué significa imitar a Cristo? Imitar a Cristo no es asistir todos los domingos a la iglesia. Imitar a Cristo no es saberse muchos versículos de la Biblia. Imitar a Cristo no es tener un vocabulario religioso. Amén, Dios le bendiga, aleluya, gloria a Dios, quien vive a su nombre. No es necesariamente... Virgen Santísima, Santo Cristo, ¿no? No es esas cosas. Eso no es ser un imitador de Cristo. La palabra imitar tiene que ver con hacer exactamente lo mismo que otra persona. ¿Sí? Es seguir los pasos de. Eso es imitar. Seguir los pasos de. Hacerlo tal cual, tratar de hacerlo lo más parecido posible. Eso quiere decir que si nosotros queremos ser influyentes, como la Biblia dice, para nuestros hijos, necesitamos empezar a seguir los pasos de Cristo. Y no hay otra manera de seguir los pasos de Cristo si no conocemos a Cristo. Usted no puede seguir los pasos
o no puede pretender ser imitador de algo que no conoce. De hecho, las personas que hacen imitaciones, los humoristas que hacen imitaciones, dicen que tienen que pasar largas horas viendo gestos, maneras de hablar, tonos de voz, un montón de características que le ayudan a tratar de copiar o imitar lo mejor posible el personaje que quieren hacer. Y creo que nosotros los creyentes debemos hacer exactamente lo mismo con Jesús. Debemos estudiar, pasar el suficiente tiempo adecuado conociendo a Cristo, cómo habló, cómo actúa, quién era, cómo es su carácter, cómo era su forma de pensar, qué decía, para yo tratar de hacer lo mismo. De eso se trata lo que el apóstol Pablo está diciendo. Y recuerden cuál era el antecedente del apóstol Pablo. El apóstol Pablo no era el mejor cristiano del mundo, ¿verdad? En su intención errada, pues perseguía precisamente a los de la causa de Cristo, hasta que tuvo un encuentro y entendió que necesitaba imitar a aquel al que antes perseguía. Y entonces empezó a detallar quién era ese Jesús para poderlo imitar. Entonces, fíjense que cuando hablamos de esto de la influencia, al parecer entonces usted y yo tenemos más trabajo del que parecía. Y es que la primera cosa que usted tiene que hacer, y la que yo tengo que hacer, es empezar a dar los mismos pasos que Jesús. Eso no quiere decir que usted no vaya a errar, que no se vaya a equivocar. Eso no quiere decir que usted tenga que ser perfecto, sino quiere decir que usted intente en lo posible seguir esos pasos, ir en la dirección correcta. Entonces, ¿ven lo importante que es ejercer influencia? Porque hay muchos padres que ciertamente ejercen influencia sobre sus hijos, pero el estándar o el patrón de la influencia es un patrón incorrecto. Entonces, heredamos en nuestros hijos maneras de conductas y actitudes que son totalmente incorrectas, erradas. Entonces necesitamos seguir a Cristo. Eso no tiene que ver con religión, otra vez se los digo, por favor, porque hemos confundido el evangelio o hemos confundido el cristianismo con religiosidad. Entonces a veces, queriendo con buenas intenciones inyectar en nuestros hijos un profundo amor por el Señor, les hemos inyectado un profundo amor por la religión. Y resulta que cuando nada más tengan la oportunidad de ser autónomos, se van a ir o no van a querer, porque les hemos inyectado religión o religiosidad. Entonces, tengamos mucho cuidado con eso, porque tiene que ver, nuestros hijos van a imitar más que lo que nosotros decimos, lo que ven en nosotros. Entonces, la primera cosa que usted y yo tenemos que hacer es ser un buen ejemplo a seguir. Ser un buen ejemplo a seguir. Si hasta hoy usted considera, después de ver lo que significa seguir a Cristo, considera que usted no ha sido un buen ejemplo a seguir, no está mal que usted pueda reflexionar en esto y en algún momento usted pueda acercarse a su hijo o a sus hijos y decir, ¿saben? Perdón porque no he sido un buen ejemplo a seguir. Y saben, eso no va a mostrar debilidad frente a sus hijos, al contrario. O sea, pensamos que mostrarnos vulnerables delante de ellos nos va a restar autoridad y no necesariamente es así. Pero cuando lo haga, hágalo consciente de que va a estar determinado a empezar a seguir a Cristo. Pero sí es importante que nosotros entendamos que es así. La segunda cosa que usted y yo tenemos que hacer es construir un liderazgo paternal unido. Ya vamos a explicar qué significa eso. Construya un liderazgo paternal unido. Este versículo está en Mateo 12:25
de aquí vamos a extraer el principio, por supuesto. Mateo 12:25 dice que Jesús, sabiendo los pensamientos de ellos, ¿verdad? Hablando de los fariseos, Jesús, sabiendo los pensamientos de ellos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí mismo no permanecerá. Es que pareciera que la familia o un patrón muy común de la familia de hoy es que tenemos liderazgos aislados. Y eso hace que nuestros hijos no crezcan con no identifiquen una influencia real en la casa. Y entonces sea más fácil identificar influencias en otros lugares. Dígame. La doble moral, por supuesto. Claro que sí, la doble moral. Y tener liderazgos no unificados, aislados. Por ejemplo, papá tiene una manera o ejerce un liderazgo sobre su casa y mamá ejerce otra, y pareciera o aparentemente esos liderazgos ni siquiera están en común acuerdo, sino están separados. Entonces, cuando nuestros hijos tienen la oportunidad, cuando les conviene, siguen el liderazgo de papá, y cuando les conviene, siguen el liderazgo de mamá, o de los hermanos, o del tío, o de la tía, o hay muchos factores. A veces hay no solamente dos líderes en la familia, la abuela, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado, hay que construir un liderazgo unido. Y para poder tener un liderazgo unido, pues hay que conversar, ¿verdad? Y en esa conversación hay que tener acuerdos. Y muchas veces en esos acuerdos yo tengo que ceder. Y mi esposa tiene que ceder, y a veces la abuela tiene que mejor callarse. ¿Sí? Porque es importante, necesitamos liderazgos unidos, que estén de acuerdo, que se construyan sobre el mismo fundamento. Y recuerden que ese fundamento tiene que estar alineado al primer principio de seguir un buen ejemplo. Sed imitadores de Cristo. Eso es muy, muy importante. Uno de los grandes problemas que hay es los hogares separados hoy, ¿verdad? Donde papá vive en otro lugar, no está dentro de la casa, y entonces se ejercen liderazgos, el papá desde la distancia, quizás para aplacar la presencia, ¿sí? La deficiencia por la presencia. Entonces es el alcahuete, ¿no? El que da plata, el que compra cosas, el que cumple caprichos, ¿no? Muchas veces ocurre así, y entonces hay un liderazgo pues incorrecto, porque pues el hijo empieza a ver a papá como el medio de producción, ¿no? Ese es el que me provee, ¿listo? El que cada vez que necesito algo me da. Y a veces la mamá es la que se está esforzando, trabajando, no sé qué, y entonces resulta que tratando la mamá de poder educar a sus hijos, y el hijo parándole más a lo que dice papá o a lo que hace papá, ¿verdad? Y entonces crea un conflicto allí. Incluso en los hogares separados, si aquí hay personas que están en esa circunstancia, necesitan con urgencia tratar de llegar a los acuerdos mínimos necesarios para tratar de ejercer un liderazgo unido, una influencia unida en la casa. Eso es muy, muy importante. Fortalezca la relación con su hijo. Fortalecer la relación con su hijo. Colosenses 3, 16 al 25. Vamos a leer un poco menos hasta el 21. Colosenses 3, 16 dice: la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándonos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de él. Casadas, estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Maridos, amad a vuestras mujeres
y no seáis ásperos con ellas. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Entonces aquí hay un principio, lo quise leer todo porque es importante entenderlo completo, porque fortalecer la relación con nuestros hijos implica mucho más que dedicar tiempo. Y saben que otro de las cosas en las que estoy inconforme con la psicología moderna es que inventaron algo que se llama pasa tiempo de calidad con tus hijos. Es para aplacar un poco la culpa de aquellos padres separados que no pueden estar en su casa y que los fines de semana tratar de verlos 3 horas los fines de semana. Entonces lo importante es el tiempo de calidad y resulta que no del todo es cierto. Nuestros hijos necesitan tiempo de cantidad y también tiempo de calidad. Las dos cosas. Las dos cosas. De eso se trata, construir una relación. Imagínese que usted en su vida cristiana dijera, no, lo que pasa es que yo con Dios paso es tiempo de calidad. Yo le dedico 10 minutos a la semana, pero son 10 minutos, ¿no? De calidad. ¿Eso estaría correcto? No estaría correcto. Necesitamos cantidad y necesitamos, por supuesto, calidad. Son dos cosas que no deberían estar divorciadas. No deberían estar separadas. Entonces, la cultura y lo que decías ahorita de pues yo se llama individualización del ser. Ajá. No permite ya la familia. Claro. Entonces ahora hay muchos tipos de familia. Sí. Y saben que hoy nos hemos convertido en personas tan insatisfechas, ¿verdad? Casi muy pocas cosas nos satisfacen realmente o permanecen en el tiempo dándonos satisfacción que todo es fácil desecharlo. ¿Se acuerdan? La vez pasada vimos que en la primera escuela de padres dijimos que estamos en la época de lo descartable, lo desechable. Si el matrimonio no funciona, lo desecho. ¿Cuál es el problema? ¿Verdad? Así como el celular. Si el celular se dañó, pues compro otro. Ahora se pagan a cuotas, ahora, ¿verdad? Entonces, y así estamos haciendo con todo lo demás. Entonces, lo descartable, lo desechable. Y estamos insatisfechos con un montón de cosas. Y entonces, por eso el matrimonio no es duradero, por eso es que los colegios tuvieron que inventar las materias extracurriculares. Entonces ahora hay fútbol, béisbol, natación, tiro, de todo hay en los colegios hoy para que tú dejes al niño a las 7 de la mañana en el colegio, a las 6 de la mañana y lo puedas buscar a las 5 de la tarde. ¿Verdad? Entonces, chévere porque, bueno, si es verdad, necesitan ejercitarse, necesitan hacer un montón de cosas, está bien, pero cuando eso es la excusa para yo deshacerme de ellos, entonces está mal. Está mal. ¿Verdad? Entonces hoy hay colegios que dicen colegios, pero lo que realmente son parqueaderos de niños. Sí, o sea, y no porque el colegio sea malo, es que es lo que nos motiva, ¿no? Yo lo pongo allí porque ahí va a pasar todo el día y yo puedo ir tranquilo a hacer mis cosas. O puedo dedicar más a trabajar. ¿Bien? Porque hay muchos sueños que cumplir. Entonces dice, fortalezca su relación con su hijo. Y una de las cosas que son indispensables para fortalecer la relación, y en este caso habla de la familia completa, el versículo de Colosenses, es que lo primero que dice es, el asiento de todo dice, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. No dice la palabra de Cristo viva en nosotros, dice morar. Y cuando la Escritura habla en esa expresión morar, no es menos importante, o sea, no es un verbo que sea insignificante. Pudo haber usado cualquier cantidad de términos para decir que la palabra de Cristo está en nosotros, pero el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, colocó esa expresión morar,
porque la palabra morar tiene que ver con permanecer de manera continua e indefinida en el tiempo. Entonces, es importante que ese principio, ese asiento, esté claro. La palabra de Cristo no dice el trabajo sea abundante en nosotros. No dice el entretenimiento sea abundante en nosotros. Dice la palabra de Cristo more en abundancia en nosotros. Porque la palabra de Cristo es la que va a hacer lo que dice lo siguiente: enseñarnos y exhortarnos. Así se construye una relación. Una relación no se construye solamente de hablar para allá y para acá, sino una relación se construye en el hecho de que podamos, esa relación implique que podamos enseñarnos. Usted sabe que tiene una relación cuando usted puede enseñar y usted es enseñado. Cuando usted tiene una relación con su esposa, usted sabe que es una relación cuando usted puede enseñar y puede aprender algo de ella. Eso es una relación. No es una relación porque vivan juntos. No es una relación porque tengan un papel firmado que diga que están casados. Es una relación porque ustedes pueden compartir, y en ese compartir ustedes pueden enseñarse y exhortarse mutuamente. Entonces, construir una relación con su hijo implica eso, que podamos enseñarnos, porque de eso se trata la relación. Y más abajo dice, todo habla de las motivaciones. Todo lo que hagan, sea de palabra o de hecho, hacerlo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre en medio de él. Es decir, que el centro de todo tiene que ser el Señor. El centro de su relación con su hijo tiene que ser el Señor. Y empieza a dar las instrucciones para las casadas, para los maridos, para los hijos y para los padres. Dice, hijos, voy a obviar la parte de las casadas y los maridos. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Este versículo lo podemos compartir luego con los chicos, en algún momento que haya la oportunidad, pero quiero destacar dos cosas de estos versículos, del 20. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Y aquí hay dos términos, aparece la palabra padres en el versículo 20 y la palabra padres en el versículo 21. En el versículo 20 dice, hijos, obedeced a vuestros padres. Esa expresión padres es la expresión de donde sale la palabra progenitores. Es decir, obedezcan a su papá y a su mamá, a los dos. ¿Sí? Porque esto le agrada al Señor. Bien. Pero en el versículo 21 dice, padres, no exasperéis a vuestros hijos. Y aquí el apóstol Pablo, por alguna razón, inspirado por el Señor, ahora no usa la expresión progenitores, sino la expresión que define a papá, al hombre. En el versículo 21, papá, no exasperes a tus hijos para que no se desalienten. Me llama la atención esa expresión. La palabra exasperar tiene que ver con acorralar, presionar de forma sin sentido. Acorralarlos, presionarlos. Dice, padres, no los acorrales porque se desalientan. Ahora, el mandato o la responsabilidad que coloca el apóstol Pablo la coloca especialmente sobre papá, porque tiene que ejercer un liderazgo adecuado en el hogar o en la educación de su hijo. Tiene que ser la referencia o debe ser la referencia en la educación de su hijo. Entonces es importante que podamos entender eso, porque en condiciones normales, en un hogar, papá tiene que tener en cuenta esto. A veces, papá es el más, el que no tiene mayor responsabilidad en el tema de educación. No,
nos dicen hoy que estamos viviendo en una sociedad machista, pero la realidad en Colombia vivimos en una sociedad matriarcal. Esa es la verdad. Lo que pasa es que todo este tema del progresismo nos quiere hacer creer que nosotros vivimos en una sociedad machista por otros valores, otros términos, pero vivimos en una sociedad matriarcal. ¿Quién lleva a los niños al colegio? ¿Quién es la representante o quién es la acudiente de los niños en el colegio? ¿Quién va a las reuniones del colegio? ¿Quién lo lleva al médico? Porque mamá, ¿no? Me sorprendía que en el colegio, bueno, en todos los colegios donde estudió María Ángel, 3 papás nada más íbamos a las reuniones del colegio. Pero esto todas eran las mamás, ¿no? Claro, esto no solamente es porque los papás no quieran hacerse cargo, es que el papá está trabajando, a veces la mamá es la que está en la casa, la que tiene el tiempo para ir, todas estas cosas, pero la verdad es que vivimos en una sociedad así, matriarcal. Y la Biblia dice, padres, no exasperéis a vuestros hijos porque tenemos la oportunidad de ejercer influencia y liderazgo sobre ellos. Y a veces lo ejercemos tan mal que los acorralamos. Esto no quiere decir que tengamos que alcahuetearlos. No, yo no le voy a regañar porque la Biblia dice que no lo exaspere, de repente se pone bravo. No, no es eso lo que está diciendo el apóstol Pablo. Bien, lo que está diciendo es, no lo acorrales sin sentido. Y es que hay que ejercer una educación y una disciplina inteligente. El problema de nosotros es que nos enseñaron a ejercer castigos sin sentido, sin propósito, es la expresión, sin propósito. Castigamos sin propósito. Se portó mal, no vas a ver televisión. Pero pocas veces explicamos la razón por la que te estamos colocando el castigo. No vas a ver televisión porque hiciste esto y eso está mal. Explicarles la razón por la cual castigamos. No castigamos, aparte de que castigamos sin propósito, no sostenemos los castigos. Entonces nuestros hijos entienden que me castigó, pero si yo lloro lo suficiente me lo quita, porque hago mucho ruido en la casa. O si me pongo grosero, pues si me tiro en el piso en la calle y pataleo, pues a mamá le va a dar pena y entonces ya no me va a castigar, ¿no? Entonces, les contaba, yo tengo una hermana que tiene su hijo, bueno, ya casi un adolescente, pero cuando estaba pequeño, recuerdo que ella le ponía los castigos, no usas la computadora. Y el niño lloraba y lloraba y lloraba, y al rato, mamá, ¿puedo usar la computadora? Mamá, ¿puedo usarla? Y tanto molestaba que mi hermana decía, anda y usa la computadora. Entonces el castigo no se sostenía, ¿no? No se sostenía. Cuando él entiende. Ok. Precisamente hoy tuvimos un inconveniente porque dañó un cuaderno de inglés. Entonces yo, bueno, hago un favor, deme el celular. Y él intentó hacer pataleta y yo le expliqué. Y yo le dije que si él entendía por qué, puede que... Me dijo, ¿pero cuántos días? Yo le dije 8. Dijo, o sea, hasta el otro viernes, el sábado. Son 8, o sea, me dijo, ¿laborales o calendario? Es negociante, es negociante. Y hoy cuenta, o sea, y entonces yo, bueno, normal. Pero entonces yo le dije después, bueno, acompáñenme, vamos a traer ahí huevos para el desayuno y las cosas. Se portó bien y de camino me dijo que no lo volvía a hacer. Yo le dije que tenía que cambiar las hojas. Y llegó a la casa y él solito, sin pataleta, ya pasó el cuaderno, las hojas que había dañado. Dijo que entendió que estaba mal. Entonces yo le dije, bueno, ya pasó el cuaderno, ahora son solo 3 días. Así, un ejemplo. Uno puede levantar el castigo, claro, pero cuando ellos entienden. Sí. Entonces es importante tener eso presente porque pues hoy la capacidad de manipulación es abismal, es tremenda, ¿no? Es tremenda. Entonces, hay que fortalecer nuestra relación con nuestros hijos. Podamos construir una relación real, verdadera, ¿sí? No en base a cosas, sino en base a fundamentos, a principios, a convicciones, a respeto, a todas esas cosas que son valiosas.
Y lo van a recordar. O sea, en serio que sí, los van a recordar. Ellos eso va a quedar en el corazón. Y eso va a funcionar. Va a funcionar. Entonces, eso es muy, muy importante. Capacite intencionalmente a su hijo en lo espiritual. Aquí, en honor a la verdad, hemos fallado como padres, creo que casi todos en algún momento de la vida. Capacitar intencionalmente en lo espiritual. Porque creemos que porque como lo llevamos a la iglesia, pues no, el muchacho está levantándose en los caminos del Señor, no es que él va para la iglesia. Porque participa en las actividades o hacemos cosas de la iglesia, entonces no, creemos, lo damos por hecho. Lo damos por hecho. Y recuerde, no es la iglesia la que capacita a su hijo en lo espiritual. Tiene que ser usted. Tengo que ser yo. Y si no tengo las herramientas, porque creo que no tengo la capacidad intelectual ni conozco mucho acerca de Dios, pues conozcamos a Dios. Dijimos que el primer principio era ser imitadores de Cristo. O sea, no hay otra manera. Necesitamos entonces conocer al Señor para poder tener la capacidad de capacitar, valga la redundancia, y intencionalmente a nuestros hijos. Cuando hablo de intencionalmente es que haya el propósito, que lo planifiquemos, que haya la manera, cómo se hace para capacitar a nuestros hijos espiritualmente. Porque si no va a ocurrir lo que dijimos en la clase pasada, en la escuela pasada, que decimos, no, cuando él sea grande que decida. Yo no lo voy a presionar en lo espiritual, sino que él decida cuando sea grande. Y resulta que Instagram, Facebook, toda esa red social y lo que está dentro, sí le está diciendo qué creer. Ellos sí le están diciendo cuáles deben ser sus convicciones. Y usted está creyendo que no, que él cuando sea grande va a decidir. Entonces cuando él diga que es ateo o cuando él crea en cualquier otra cosa que de las que hay por ahí, entonces digo, no, pues que ya él tiene edad para decidir y él decidió. No, resulta que desde pequeño él escuchó a través de otros medios que no fueron usted, de manera muy sutil, a través de la música, a través de todo lo que hay por ahí, y llegó a la conclusión de que era ateo. Pero si usted hubiese capacitado de manera intencional en lo espiritual a su hijo, pues él tenía que decir, ya va, esto me están diciendo acá y esto me está diciendo, tiene que tomar una decisión. Tiene que tomar una decisión en base a lo que conoce. Entonces no podemos delegar eso. Ser intencionales en lo espiritual. Segunda a Timoteo 2:2 nos habla acerca de eso. Segunda a Timoteo 2:2. Voy a leer desde el 1. Dice, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Todo lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Y bueno, el otro dice, tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesús. Pero el apóstol Pablo le está diciendo a Timoteo que, o sea, el apóstol Pablo fue intencional en la capacitación de Timoteo. O sea, no fue que Pablo le dijo, bueno, mire a ver mire un video de YouTube para que sepa cómo es que se influencia, ¿no?, a los demás. Lo que usted ha escuchado por ahí, mire a ver cómo hace para ahora ponerlo en práctica. Le dice, lo que tú has oído de mí, eso ahora hazlo. Porque fue intencional. Nosotros necesitamos ser intencionales en la capacitación espiritual de nuestros hijos. Cuando usted y yo somos intencionales, estamos dándole un duro golpe a la influencia de las redes sociales en nuestros hijos. Cuando usted y yo somos intencionales. Porque lo estamos haciendo con propósito. Tenemos un fin, tenemos un objetivo con eso. Entonces, eso es muy, muy, muy importante. Hermanos y amigos, miren, no salga de aquí a cerrarle las redes sociales a sus hijos, a quitarle el Instagram, ni el Facebook, ni nada de esas cosas.
porque no tiene sentido. O sea, si usted le quita los perfiles o le elimina las redes sociales, de alguna manera, alguna forma van a buscar para seguir teniendo influencia o para seguir teniendo contacto con las redes sociales. Porque en este mundo globalizado ya no es simplemente decir no ves el teléfono. Nada, no, eso no va a funcionar. No va a funcionar. Si no lo hacen ahí, lo van a hacer en el colegio. En el colegio tienen computadoras. De hecho, a veces son exigencias de los colegios poder usar redes sociales para las cosas. Los profesores mandan archivos adjuntos a través de Facebook, cosas así. Así que no pierda el tiempo tratando de prohibir algo que no va a funcionar. Lo más fácil sería cerrarle las redes sociales. O sea, la solución más fácil pero menos efectiva es cerrarle las redes sociales. Pero no va a servir de mucho. Lo más difícil, lo que requiere trabajo, es que usted entienda que necesita ejercer influencia sobre ellos. Y no es fácil porque estos influencers que vimos al principio buscan la forma, o sea, ellos buscan la manera de ver cómo se identifican con sus hijos, con nuestros hijos. ¿Qué les llama la atención? Buscan la manera de ver cómo influenciarlos. Y es algo intencional. Entonces, nosotros también necesitamos ser intencionales en la forma de ver cómo los influenciamos a ellos. Y saben, muchos de esos influencers, sin dedicar mucho tiempo, rápidamente saben, de manera general, qué es lo que más les gusta. Y por ahí se meten. Por eso tienen miles de vistas de las cosas que hacen. Y nosotros que vivimos con nuestros hijos a veces no sabemos qué les gusta realmente a ellos. O si conocemos qué les gusta, nos escandalizamos. Como estamos en una tendencia a veces en el ámbito espiritual a espiritualizar todo, entonces si a mi hijo le gusta un estilo de música, decimos, no, escuche eso, que eso es el demonio. No. Porque tengan cuidado con eso. Tenemos que aprender a conocer qué les gusta, qué les atrae. Y tratar de que ellos vean en nosotros personas con las que pueden conversar acerca de las cosas que les gustan. Entonces, eso es muy importante, porque ser padre no es solamente decir, haz esto y automáticamente puede que lo obedezca, pero no va a ser con convicción. Recuerden, en el momento en que tenga autonomía, va a hacer lo que quiera, porque va a ser obligado. Entonces, si usted está obligando a orar a su hijo, entienda que en el momento en que él tenga autonomía, sencillamente va a dejar de orar. Porque no es una convicción. Ahora, si usted le enseña a orar, porque él ve que usted ora, porque él ve que da resultado además, entonces va a ser un principio sembrado en su corazón. Y no tendría usted que preocuparse de más cuando tenga que pasar por circunstancias difíciles su hijo, porque él va a recordar que a través de la oración puede conseguir una herramienta para salir adelante. Creo que hay un par de cosas que nos impactaron a María Ángel y, bueno, a nosotros tres durante este tiempo. Fue el tema de conseguir cupos en los colegios donde estuvimos. En Lima, en Perú, llegamos a destiempo, ya habían empezado las clases y pues siempre nos dijeron que no van a conseguir cupos, ustedes son extranjeros, es muy difícil, no sé qué, tal. Un día nos levantamos y le dijimos, bueno, María Ángel, vamos en el nombre del Señor, vamos a conseguir un cupo para estudiar. Y oramos, Señor, tú sabes que es una necesidad, no es un capricho, necesita estudiar, no sé qué. Salimos, dimos un par de vueltas, no sé qué, y conseguimos el cupo en el colegio.
en su corazón quedó sembrado el hecho de que si voy en el nombre del Señor, si se lo pongo primero a Él, entonces las cosas se pueden dar. Llegamos a Bucaramanga para que estudiara el último año. Igual, llegamos una semana después que empezaron las clases y hicimos un par de llamadas, varios amigos nos estuvieron ayudando a buscar cupos en los colegios. Nada difícil para conseguir cupo en grado 11, además, difícil para conseguir cupo, y no, nos dijeron que no, nos dijeron que no, nos dijeron que no. Recordamos que en Lima nos levantamos y dijimos, en el nombre del Señor vamos a salir y vamos a salir a preguntar. Y ese día otra vez salimos, en el nombre del Señor oramos, en el nombre del Señor vamos a buscar un cupo. Y salimos, dimos un par de vueltas, llegamos a un colegio que ni sabíamos que estaba, ni que existía, a una cuadra de la casa, después de haber caminado como 10 cuadras hacia arriba y ya nos habían mandado a Real de Minas, donde nos dijeron, no, sí, allá seguramente sí les van a dar el cupo. Pero llegamos allí y solo preguntar, el rector dijo, sí, aquí hay, trae los papeles, sí. No teníamos documentos apostillados, no teníamos nada de eso. Si los trae antes de que se gradúe, no hay problema. Y recibieron el cupo. Entonces, queda sembrado en el corazón el hecho de que si tomo en cuenta a Dios, entonces las cosas pueden ser diferentes, pueden ser distintas, de que no es producto de la suerte, de que es producto de la fe. ¿Ven? Y no es un amuleto, no es que voy a salir ahora todo el tiempo como un cliché a salir a decir, no, en el nombre de Dios voy y hago, sí, porque a veces se puede convertir en un cliché, es con convicción saber que puedo hacer las cosas. Papá y mamá, no se desanime, usted puede ganar la guerra. Todos estos 4 puntos que vimos tienen el propósito de que usted y yo podamos entender que si usted se deja influenciar por Dios, usted podrá influenciar a sus hijos. No hay otra manera. Usted le va a poder ganar a Luisito Comunica, le va a poder ganar a... ¿Cómo se llama el otro? A los que estaban ahí. Y a muchos más. Estos hacen contenido inofensivo, pero hay algunos que hacen unas locuras verdaderamente por internet. Y recuerde que ellos están viendo el mensaje y lo están aceptando. Porque no hay otra forma, no hay con qué comparar esa influencia. No hay una oposición a esa influencia. Entonces, necesitamos dejarnos influenciar por Dios para que podamos influenciar a nuestros hijos. Hay una canción de, no me acuerdo cómo se llama el cantante, Juan Carlos Orellana, creo, que dice, Señor, yo quiero ser como tú, porque Él quiere ser como yo. Y es una canción que habla acerca del hijo, ¿no? Un hijo pequeño que tiene, y la canción dice, Señor, yo quiero ser como tú, porque Él quiere ser como yo. Entonces, creo que eso es impactante, importante, que nosotros podamos entender eso. Oramos y tenemos la oportunidad para hacer algún comentario que quieran hacer o alguna pregunta o algún aporte a lo que hemos dicho en este rato, ¿sí? Señor, queremos agradecerte porque eres bueno. Gracias porque tú nos ayudas en todo este tema tan complejo de ser padres, pero ayúdanos a comprender, como lo hemos visto hoy, que necesitamos ser imitadores de Jesús. Señor, si hay alguna persona aquí que aún no ha tomado la decisión de seguirte, que es el primer paso para conocerte y poder ser un seguidor tuyo, Señor, toca su corazón, abre su entendimiento y que pueda recordar que la única forma no tiene que ver con religiosidad, tiene que ver con convicciones, que somos tu creación y por serlo, el único manual, la única forma de podernos entender cómo actuamos es a través de la Escritura, de la Biblia, porque somos tu creación. Así que, Señor, te pedimos, si hay alguien aquí que no te conoce aún, no te sigue, que tú puedas abrir su corazón y esta persona pueda, junto a la persona que le invitó, poder conversar al respecto y reflexionar a eso y puedan llegar a tus pies. Te damos muchas gracias por esto, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Si hay algún comentario, ¿eh? Bueno, buenas noches. Pues yo quería comentar 2 cositas.
Pues pues porque veo la charla más enfocada como a los jóvenes. Sí, claro. Pero entonces recordé, escuchándolo, algo que me pasó hoy con mi niño menor. Para los que tienen niños menores, pues también tenemos que estar muy pendientes, porque pues ellos, aunque no tienen redes sociales, ellos ven YouTube o bueno, cualquier cosita que esté por ahí. Y me pasó con mi hijo de 8 años que estaba viendo hoy algo, y si yo no estoy ahí, le queda sembrada una idea, pues que eso puede después desarrollarse y producir hasta algo muy grave. O sea, se suponía que era algo como de creatividad, como de un artista, de que estaba haciendo arte pero con sangre directamente. O sea, era una cosa muy rara. Si yo no estoy ahí, pues él lo ve y entonces la importancia de lo que dice el hermano de pasar tiempo de calidad, pero de cantidad, porque a veces uno está ahí, pero está distraído o algo, aunque esté ahí, o a veces simplemente uno está cocinando y no se da cuenta de lo que está pasando con ellos. Entonces, con los chiquitos es muy importante que tengamos también como esa intencionalidad que dice el hermano, de estar también con ellos antes de que se desarrollen ideas que después pueden ocasionar cosas terribles, porque pues ya se han visto, ahorita se aumentó los suicidios, por ejemplo, juveniles. Yo tenía una alumna en otra iglesia, 15 años, o sea, se mató y nadie supo por qué, se le perdió el celular, fue una cosa súper rara. Entonces, esas cosas, digamos que las podemos, obviamente que el Señor nos guíe en oración y de la mano del Señor, que Él nos vaya diciendo, pues evitar, ¿no? Eso era una cosa, ¿no? Y otra cosa es que, pues como el hermano ha dicho y como todos somos aquí muy conscientes, los niños ahora están pasando, niños jóvenes y bueno, hasta los de la ya universitarios, está pasando mucho tiempo lejos de nosotros, ¿sí? Lejos de los padres, sobre todo en el colegio. La mayoría pues tienen clases de 6 de la mañana hasta 3, 4 de la tarde. Entonces, creo que no debemos dejar pasar la influencia que tiene el colegio. Y lo digo porque yo soy profesora, no de colegio, de universidad, y he tenido como, el pastor es profesor de colegio y con él hemos tenido algunas conversaciones al respecto, porque los influencers no solamente están en las redes sociales, sino que ellos ven como autoridades a los profesores, y los profesores están sembrando en ellos ideas, y los profesores no son como los profesores que nosotros tuvimos, que era que la abuelita, que la señora, que sí, hasta uno se les escondía y salíamos corriendo y X. Ahorita no, son jóvenes, son relativamente jóvenes, o personas que no se han desarrollado en el temor del Señor y que no lo quieren hacer, y que eso es lo que le están diciendo a sus estudiantes, porque en los colegios se da la cuestión de que el Dios de la educación es la ciencia, ¿no? La mal llamada ciencia, como dice la palabra. Entonces, pues más que todo es como una invitación a que revisemos qué es lo que están aprendiendo nuestros hijos en los colegios. No que vayamos a pedir la malla curricular y no sé qué, no, pero sí podemos sentarnos con ellos cada día y decir, bueno, ¿usted qué aprendió? ¿Qué habló con su profesor? ¿Qué le dijo su compañerito? Porque a veces no es solamente la red social, sino que él se enteró de la red social por el amigo, porque el amigo está haciendo esto, entonces que yo me corto porque mi amigo se cortó, que el reto, que no sé qué. Entonces, el colegio se da, o sea, es como un caldo perfecto porque está alejado de nuestra influencia física y a veces mental, porque no le prestamos atención a veces. Sí, entonces muy era cierto. eso. Gracias, de verdad que sí, muy, muy importante eso. Sí, señor. La tendencia es a minimizar lo malo, ¿no? Se minimiza como realmente malo, eso que hablaba de hacer dibujos con sangre, entonces ya no es algo morboso, ¿no? Sino es arte. Se le minimiza sí, no respetar el cuerpo, claro. Entonces, sencillamente empiezan a ver lo común, ¿verdad? Entonces eso y muchas otras cosas empiezan a ver común, ¿no? La hipersexualización de los niños tiene que ver con eso, de sencillamente minimizar las consecuencias de tener una concepción equivocada acerca del sexo desde temprana edad para que vaya siendo común. Entonces, ya cuando están adolescentes, pues
¿qué no hay que no sepan? ¿No? Porque desde pequeños empezaron. Y por supuesto las autoridades que ven todos los días son determinantes también en eso. Hoy, antes no veía usted profesores homosexuales en los colegios, hoy sí, no hay ningún problema con eso. De hecho, son colegios que están en el top del progresismo, porque de la inclusión, ¿verdad? Entonces, tener mucho cuidado con eso es muy cierto. A mí el año pasado me contó mi hijo que ahí en el colegio había un amiguito que muy inocentemente, seguramente en su casa intentaron enseñarle algo de religión, pero tal vez no lo hizo la persona más indicada. Yo creo que era como la abuela, y llegó a un punto en el que le decía a mi hijo que ellos tenían poderes. O sea, yo recuerdo una palabra que era un don, pero ellos lo pasaron de don a poderes mágicos. Y entonces le decía, ¿me ves diferente? Es que yo tengo el poder de la velocidad. Claro. El otro niño, que yo tengo el poder de no sé qué, que la abuela le había dicho, pero yo creo que por la forma en que me lo explicaron, porque yo hablé con los niños, indagando ahí como siendo amigo, era que ella intentaba decirle que Dios le había dado dones, bendiciones, pero ellos lo convirtieron en poderes. Y entonces uno corría mucho y el otro tenía mucha fuerza. Mezclaban como superiores con la religión, y por de pronto por una persona que no está de acuerdo con todos, para concientizarse en la capacitación de los hijos, en la espiritualidad. Sí, eso es verdad, ¿no? Es muy chistoso porque tocó explicarle, ¿no? Y entonces ya Miriam empezó a leer todas las noches con él las escrituras, y inclusive todas las noches lo hacen. Pero entonces sí fue muy chistoso porque él decía, ¿me ves diferente? Es que ¿cómo se llama? Manuelito me dijo que yo tenía el poder de la velocidad. Sí, claro que sí. Eso... Sí, claro. Puede traer una consecuencia. Claro que sí. Entonces, definitivamente tiene que ver con nuestra influencia, ¿no? Si nosotros no lo influimos, alguien más lo va a hacer. Recuerde que los seres humanos somos seres, o sea, que estamos expuestos a la influencia, ¿verdad? Influenciables. ¿Quién influenció a Adán y Eva para ir en contra de Dios? O sea, fueron influenciados por alguien, ¿verdad? Entonces, siempre ha sido así. Siempre ha sido así. Y Dios creó al ser humano con el propósito para alabanza de su gloria, ¿verdad? Pero para poder lograr eso tendríamos que ser influenciados por Dios. Pero siempre ha habido esa lucha, siempre el ser humano ha sido influenciado por alguien. Y el ser humano, pues, bueno, en el caso de Adán y Eva, se dejaron influenciar por Satanás, y resulta que pues vino todo el desastre que tenemos, ¿no? Entonces, hoy leí un post que compartí que decía, en Adán y Eva en el principio dijeron que no sea tu voluntad sino la mía, y apareció la muerte. Y Jesús dijo en la cruz que no se haga mi voluntad sino la tuya, y nos dio la oportunidad de vida eterna. Entonces, tiene que ver con la influencia. Algo que quería compartirles, que ha sido de mucha influencia, de pronto también para nosotros como padres poder hacerlo, que para mi hijo Juan Carlos fue mucha influencia el conocer de Jesús, ¿sí? Me pude haber dado cuenta en la semana que pasó, ¿sí? En el que el mundo le llama la Semana Santa, que sabemos que para nosotros es todos los días recordar la muerte y el sacrificio de Cristo, pero ver que fue para él una influencia muy importante el poderle recordar a él ese sacrificio, ¿sí? Que hizo Cristo, que es lo que a ellos los hace sembrar realmente la importancia del Evangelio, ¿sí? A veces queremos, como decía el hermano, meterles como que es que la Biblia, pero en sí la influencia de nosotros y de ellos, de nuestros hijos, es Cristo, ¿sí? Entonces, al ellos ver y recordar el sacrificio,
por qué, para qué y lo que él vivió, porque mi hijo inclusive al recordar acá en la reunión, mi hijo lloraba, recordaba cuando tomaba la copa, yo le recordaba, él se sentó al lado mío, tú sabes si eres consciente de esto. Y él me decía, claro, mami, y se le bajaban sus lágrimas de recordar, ¿sí? Entonces, eso es algo que para nosotros debe ser siempre la influencia para nuestros niños, el recordar lo que Cristo hizo, porque Él es el que los va a enamorar, Él es el que va a hacer. Entonces, a veces queremos como llevarlos a otras enseñanzas de la Biblia más allá que ellos no van a poder entender, pero cuando ellos empiezan a entender realmente por qué estamos, para qué estamos y quién y por quién, entonces ellos van a ser más influenciados a enamorarse del Señor, ¿sí? Para que no sea tan difícil de una u otra manera poderles dar a entender a ellos eso, perdón. Igual sabemos que es Dios, ¿sí? El que les hace a ellos todo, Él es el que los convence, Él es el que los ayuda, nosotros como padres no, pero eso es algo muy importante para seguirle recordando a nuestros hijos todos los días, ¿sí? De por qué, para qué y por qué viven, ¿sí? Sí, muy, muy importante. Y recuerden que no vamos a tener el 100% de certeza de qué decisiones van a tomar nuestros hijos en la adultez, ¿no? Con su vida. Porque, pues recuerde que por encima de todas las cosas también terminan siendo personas que toman decisiones y bueno, no sabemos. Nuestra oración es que sus convicciones se fortalezcan, se profundicen, sus convicciones espirituales se profundicen. Es nuestra oración. Pero podemos tener mayor tranquilidad cuando podemos sembrar o influir en esas convicciones desde muy pequeños, ¿no? Y poder dormir tranquilos o estar tranquilos pensando que mi hijo está en el colegio o está en la universidad y yo sé que allá hay un profesor homosexual o hay un profesor con pensamientos ateos o de filosofías extrañas y que pudiera estarles enseñando cualquier cantidad de cosas, pero puedo confiar en que si he podido sembrar o he podido influir en convicciones realmente profundas y firmes, él va a tener la capacidad de decir, hey, esto está diciendo mi profesor, pero esto me dijo mi papá, no porque mi papá tenga más conocimiento que el profesor, sino que mi papá está influenciado por Dios. Entonces, usted puede tener la tranquilidad de que va a tener un fundamento. ¿Qué decisión va a tomar? Bueno, ya hay un proceso interno donde él con Dios tendrá que tomar sus decisiones, pero las convicciones están allí. Entonces, creo que es una muestra, ¿no? Yo realmente no estoy muy de acuerdo en eso de estar sacando a los muchachos del colegio, que porque ahí hay no sé qué cosa, porque ahora les están enseñando tal cosa, o porque... ¿A dónde los va a meter? O sea, ¿a dónde los va a llevar? ¿A dónde los va a esconder del progresismo de hoy? No podemos esconderlos de eso. Tenemos que enseñarles principios firmes, fundamentos firmes, para que puedan decidir y tengan argumentos para hacerlo. Bueno, algo que de pronto quería complementar es que lo que decía el hermano Ricardo, es que si esas convicciones nosotros no lo hacemos en casa, ¿sí? Nosotros pues como familia en este momento pues no diría que lo hacemos un 100%, pero tenemos unos devocionales en casa donde cada uno hacemos un estudio semanalmente, donde tratamos, ¿sí? Como hemos dicho, de instruir por lo menos a nuestros hijos en la parte espiritual, en enseñarles realmente lo que realmente deben hacer en su vida cotidiana, el ejemplo que nosotros como padres le damos a ellos. Sí, si no lo hacemos desde casa, pues difícilmente en el colegio, en la calle,
así vengan a la iglesia los domingos, pasen tiempo aquí los domingos en la escuela dominical, va a ser muy difícil que nuestros hijos no sean absorbidos por el mundo. ¿Sí? Si no es desde casa, y ya lo hemos comprobado con Juan Carlos, porque él ha llegado a la casa y nos ha dicho, papá, mamá, mire que en el colegio ya dijeron esto, que el tema de que nosotros no salimos del Big Bang y todas esas cosas. Entonces eso lo llena a uno de emoción, porque dice, bueno, pues para la gloria y la honra de Dios, porque es Él el que pone eso, pero es saber de que por lo menos mi hijo ha captado algo de lo que nosotros le hemos enseñado. Y la misma Escritura también lo dice, desde niños, si no instruimos a nuestros hijos, ellos se van a desviar, porque la Biblia dice que si los instruimos desde niños, ellos no se van a apartar del camino, porque van a seguir esa enseñanza que en algún momento se les enseñó, y sabemos de que pues obviamente es Dios el que hace la obra, pero si lo dice la palabra es porque obviamente Dios lo está diciendo. Si desde niños uno instruye a su hijo, pues su hijo va a llegar a grande y va a seguir en el Evangelio, ¿sí? Entonces, esa es una de las invitaciones, pues como padres, que nosotros debemos de hacer, es enfoquémonos a hacer estudios bíblicos en casa, ¿sí? De pronto, así como ellos miran esos influencers, como ellos miran, como los influencers miran qué contenido les agrada a ellos, nosotros también seamos influencers para ellos y miremos qué contenido de la palabra de Dios les gusta a nuestros hijos, o qué libro de la Biblia les gusta a nuestros hijos, para que lo podamos estudiar con ellos. Es una forma que de pronto nos puede mucho ayudar. Bueno, mi mayor deseo es que yo no puedo competir con los grupos musicales que le gustan a mi hija, no puedo competir con esos estilos. No, gracias a Dios no le gusta Bad Bunny. Así. No puedo competir con muchas de esas cosas que le llaman la atención. Mi oración es poder aparecer en el cuadro de la gente que influye en ella. Seguramente en ella aparecerán cuadros de profesores de alguna materia en especial que sea muy inteligente y que le llame la atención, o todas esas cosas, ¿no? Pero me gustaría aparecer en el cuadro de las personas que influencian con integridad, con honestidad, con temor a Dios. Que cuando en ese cuadro que esté el cuadro de la música, el cuadro de esto, el cuadro de aquello, en el cuadrito de quien influencia sobre honestidad, integridad, temor a Dios, mi oración es poder aparecer yo, ¿no? Y ojalá que sea pues la oración de todos nosotros, que en alguna foto de esas de los influencers de nuestros hijos nosotros estemos como influencias espirituales, ¿no? Para ellos. Todo lo demás va a cambiar, va a pasar de moda. La música, Bad Bunny va a pasar de moda, la ropa como se visten ahora, eso va a pasar de moda. Todas esas cosas, todos esos influencers van a pasar de moda. Ellos van a tener que adaptarse, reinventarse para seguir llamando la atención. Los principios espirituales de Dios no pasan de moda. Y siempre va a estar ese cuadro ahí, siempre va a estar esa foto ahí de la influencia espiritual. Ahora, ¿quién va a llenar esa foto? ¿Quién es la imagen de esa foto? Dios quiera que seamos nosotros, ¿no? Nosotros como padres con la influencia del Señor en nuestras vidas. Si hay algún otro comentario, si no, pues, pastor, algo que decir y despedimos. Bueno, es una realidad que hay una guerra de influencias, y la Biblia nos habla también puntualmente de una guerra espiritual que no vemos, no es algo que nuestros sentidos físicos puedan percibir, pero que no por eso podemos negar su existencia. Entonces, es muy importante que salgamos de la falsa idea de la neutralidad. No existe tal cosa, es una falacia. Si nosotros no estamos influenciando a nuestros hijos, el mundo lo va a hacer. Nuestra pasividad significa permitir el avance del enemigo o de la influencia contraria sobre la vida de nuestros hijos. El Señor me ha permitido trabajar mucho en el área de la educación. He trabajado aquí en
en Bucaramanga principalmente, en 6 colegios diferentes, y trabajé también en un pre-ICFES que me permitía ir a diferentes colegios, no solo en Santander, sino en diferentes lugares de Colombia. Lo que he podido percibir, incluso en colegios aquí, en Santander, en Bucaramanga puntualmente, a los niños van y les presentan, estoy hablando de niños de primaria, de 7, 8, 9 años, van y les presentan como un show, una presentación, por ejemplo, de una persona transgénero. Un hombre barbado, con un pelo largo, maquillado y en tacones, hace un show de baile. Y todos esos niños que ven el show de baile terminan aplaudiéndolo, y a eso es a lo que este mundo está llamando inclusión, que hay que permitir que todas esas ideologías, todas esas de pronto sí influencias entren ahí, porque tenemos que tolerar todo y permitir todo. Entonces yo les animo también puntualmente a los que tienen a sus hijos en el colegio, tengan mucho cuidado, sobre todo con las clases de ciencias. Ahí es donde está el ataque más focalizado. Hacerle creer a su hijo que él es un animal lo va a llevar eventualmente a comportarse como un animal. Y los animales no tienen ningún estándar de moral, los animales viven una sexualidad desenfrenada, y es lo que este mundo está tratando de hacerle creer a sus hijos. Entonces tengan mucho cuidado con lo que ellos están escuchando. Lo que decía la hermana Diva es muy cierto, hay que revisar qué están viendo cada día, preguntarles para poder ejercer una influencia que pueda contrarrestar todo lo que se está viviendo ahí. Y también un apunte muy importante que decía nuestro hermano Henry es la palabra de Dios. O sea, pensemos nosotros en nuestra vida. ¿Por qué somos cristianos? ¿Por qué estamos acá? ¿Por qué no estamos un sábado en la noche en una discoteca, no sé, viviendo la vida loca? Y estamos acá aprendiendo a ser padres según la palabra. ¿Qué pasó en nuestra vida que nos llevó a tener este comportamiento? Que un día la palabra de Dios entró en nuestros corazones y nos transformó. La Biblia dice que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Nosotros no podemos convertir a nuestros hijos, no podemos transformarles, pero sí podemos ser el canal, el medio para que la influencia de la palabra de Dios llegue hasta sus mentes y sus corazones. Entonces les animo para que no desistamos en esta guerra que es real, que aunque no la veamos tal vez físicamente, ahí está presente, y nosotros tenemos una gran responsabilidad delante de Dios, que es poder ejercer una influencia piadosa en la vida de nuestros hijos. Entonces, también me gustaría recomendar, hay material que podemos utilizar para crecer de pronto en todo este tema de la escuela de padres. Hay un libro que es muy bueno y recomendado en todo lo que tiene que ver con la crianza, y es Cómo pastorear el corazón de su hijo. El autor se llama Ted Tripp. Creo que el libro lo pueden encontrar en PDF, me parece que está gratuito y es un libro excelente. Lo podemos compartir también por el grupo del Faro. ¿Sí? Cómo pastorear el corazón de su hijo. También nos habla de un principio muy, muy importante en la crianza, que es que nuestro énfasis no debe ser la conducta, sino el corazón. Porque la Biblia es muy clara también al decir que los pecados, todo lo que está mal en nosotros, nace del corazón. Entonces es importante que estemos siempre enfocados en el corazón, sin descuidar totalmente la conducta, pero que nuestro énfasis sea siempre el interior de nuestros hijos, porque en últimas es lo que verdaderamente son. Sí, entonces yo les voy a enviar de pronto el libro por el grupo del Faro para que todos lo tengan, o si alguien no está en el grupo puede hablar conmigo ahorita al final. Y bueno, la idea es que podamos tener recursos. Esto es una tarea ardua, es una tarea donde los frutos tal vez no se van a ver de forma inmediata, pero la Biblia nos exhorta a no cansarnos de hacer el bien y a perseverar en aquello que el Señor nos ha pedido y nos ha demandado como padres. Entonces, ánimo, hermanos, que el Señor nos ayude y que podamos ser padres para gloria y honra de nuestro Dios. Muchas gracias, hermano. Bueno, pues hemos concluido. Muchas gracias por la asistencia. Estamos pendientes del próximo tema y bueno, que el Señor nos ayude en esta tarea tan complicada, pero que sin duda alguna es nuestra responsabilidad, no podemos evadirla, tenemos que hacerlo.